Sánchez García, a quien le damos las gracias por haberse desplazado desde Madrid y desde Suiza, que viene acompañado de un montón de estudiantes. Benvenuti a tu tipo de estudiante svizzeri. Cuando estuve buscando cómo realizar la introducción de la conferencia de José María, me encontré con un fantástico artículo que se había hecho en el periódico El País y en el que me encontré pequeños retazos que describen muy bien cómo es José María. Me vais a permitir que os lea literalmente algunos de ellos, porque creo que encuadra muy bien al personaje que hoy tenemos aquí. Decía que uno proyecta edificios como es. Hablaba de sobriedad, de tiempo, de respeto, de rigor, del lugar, que el proyecto parte de la tierra y debe pertenecer al lugar. De una arquitectura natural, y que construimos nuestros proyectos para que se queden, no para anunciar que hemos llegado. La influencia de las vivencias y de otros oficios queda reflejado en nuestras obras. Y en arquitectura se asimila cuando se pasa del papel a la obra. Y por último, que debemos exigirnos tener compromisos no solo arquitectónicos, también sociales e incluso de gestión. Creo que con estas sencillas frases se refleja muy bien cómo es la persona o el personaje que hoy tenemos aquí. Y ahora, si me permitís, una pequeña lectura de su currículum para aquellos que no lo conozcan. José María Sánchez García nace en Don Benito, Badajoz, en 1975. Se gradúa en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid en 2002 y en 2016 obtiene el título de doctor arquitecto por la ETSAM con la tesis doctoral del caso Bath. En 2006 establece su estudio en Madrid, desarrollando proyectos públicos ganados en concursos de arquitectura. Es profesor asociado de proyectos en la Escuela de Arquitectura de Madrid, profesor invitado en la Academia de Arquitectura de Mendrisio, Suiza, y profesor invitado de la Universidad ETH de Zúrich. Recientemente, José María ha sido elegido como miembro honorífico del Darriba International Fellowship. Su trabajo ha sido reconocido con premios de ámbito nacional e internacional, tales como el primer premio internacional BSI Swiss Architectural Award, Suiza, primer premio ARMASD Architecture Review Awards, Londres, Premio Architectural Records Design Vanguard de Nueva York, o el primer premio de la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo y primer premio de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo. Dicho esto, no solo nos queda escuchar a José María y que nos comente sus obras, sus preguntas y sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, José Ramón, por la presentación tan sencilla, ¿no? Pero al mismo tiempo una presentación que nunca me hayan hecho, ¿no? A través de mis propias palabras, ¿no? Que siempre bueno, no sé, fuera de contexto, pues te hace pensar algunos temas, ¿no? Gracias al colegio por la invitación, gracias a, bueno, para mí es un honor, es la primera vez que doy una conferencia fuera del contexto de la Academia de Mendrisio, a estudiantes de Mendrisio, ¿no? Benvenuti, benvenuto a tutti. Io parlo español, Y, bueno, y amigos como Miguel y, bueno, Omar, bueno, por acompañarnos hoy, a Rodrigo, bueno, la verdad es que ha sido un gusto poder visitar hoy las obras de Vaquero Palacio, que era uno de los pequeños. Cuando organizas los viajes, de alguna forma también busca cositas que no conoce o que tiene interés y hace que encajen, ¿no? Y este día, la verdad es que ha sido un día, ha sido un puzzle perfecto, en tiempo y espacio, ¿no? Vamos a decir. Bueno, dicho esto, voy a tratar de explicaros cómo trabajamos nosotros, ¿no? Más que, bueno, hablaba con Miguel, les iba a contar los últimos proyectos o los últimos concursos que estamos desarrollando en el estudio, y la verdad es que no, voy a hablar de 3 proyectos que a lo mejor muchos de vosotros conocéis, pero lo que voy a intentar es pasar por los proyectos, contando los proyectos también,
pero explicando un poco, bajo este juego de palabras, ¿no? con el que titula la conferencia sobre lo complementario, voy a tratar de hablar de cómo trabajamos nosotros en la oficina, ¿no? Normalmente soy yo quien os pide a vosotros, ¿no? Los estudiantes en este caso, perdonad que me dirija a ellos, pero cuál es vuestra estrategia, qué sistema estáis aplicando, bueno, qué condicionantes, qué persistencias estáis teniendo en cuenta, cuáles son las trazas del proyecto. Bueno, pues hoy me toca a mí explicaros un poco cómo trabajamos y lo que voy a intentar es que estos 3 proyectos sirvan de ejemplo de algunas de las estrategias que seguimos, cómo al final, y esto es un consejo que siempre doy a los más jóvenes, ¿no? Cómo al final también uno tiene que encontrar sus propios intereses, muchos de ellos estaban recogidos en esa entrevista del País, ¿no? la que hacía alusión José Ramón, y esos intereses cómo al final se van desarrollando en el tiempo, y se van complementando, y se van a veces se apartan un poquito del proyecto, pero aparecen en otros, o se solapan en el tiempo, y son temas que a mí me interesan. Bueno, algunos de estos temas los ha explicado Rogelio esta mañana. Ha hecho mucha ilusión recibir un mensaje de un amigo de Oviedo sin saber nada de ello, con ese artículo, ¿no? Pequeño pero muy preciso, muy claro, donde hablaba del trabajo y yo creo que de alguna de las cosas que voy a tratar de explicar aquí hoy, ¿no? Voy a hablar, como digo, de 3 proyectos que tienen muchos puntos en común, ¿no? La arquitectura, como os digo, genera líneas de investigación, líneas de trabajo que nos interesan a los arquitectos y con la cual yo creo que vamos evolucionando como arquitectos y como personas. Es difícil reinventarnos cada día. Yo no creo que un arquitecto pueda empezar de cero cada vez que se enfrenta a un proyecto, cada vez que tiene que escribir un texto, que tiene que dar una clase. Yo no sería capaz, ¿no? Y nosotros en la oficina lo que tratamos es todo lo contrario. Intentar abrir líneas de intereses que puedan, bueno, pues, complementarse como ello. Aquí tenemos una intervención en un templo en Mérida, una intervención alrededor de un templo romano, proyecto bueno, que de alguna forma empezamos en la oficina, proyecto que después se dilató mucho en el tiempo, tardó más de 6 años en terminarse, en ejecutar. Una industria que veis en el centro, es un proyecto, un encargo privado, normalmente trabajamos con proyectos públicos, esto fue que no tiene nada que ver con el templo de Diana, pero que tiene puntos en común. Y el último proyecto que vais a ver es este centro de tecnificación deportiva que responde a un paraje natural increíble, a unos condicionantes que ahora trataré de explicar y que de alguna forma se solapan en el tiempo. Es un proyecto que aparece en mitad del proceso de proyecto de ejecución del templo de Diana, en una etapa en la que yo estoy en la academia, en Roma, y de algún modo los temas que estamos tratando en la oficina de Madrid se recogen y se aplican a otro proyecto que en muy poco tiempo se piensa, se dibuja, se gana el concurso y se construye. En menos de un año, cuando el templo de Diana tarda 5 años. ¿Qué quiero decir con eso? La arquitectura se hace a través de procesos que llevan tanto tiempo, que es imposible desvincular un proyecto de otro, ¿no? En la oficina no se puede empezar a hacer un proyecto, terminar y empezar con otro, ¿no? Ese solape y esa, como digo, esos puntos en común, o esos puntos muchas veces que casi por contraste o por oposición a lo que estamos haciendo, se convierten en germen de otros temas, ¿no? Esto es el lugar del templo de Diana antes de empezar con lo que nos encontramos en el concurso, un lugar con poco interés, donde se había hecho un esfuerzo importante en conseguir vaciar ese espacio alrededor del templo para dignificar este edificio, que por supuesto había llegado a nosotros por la superposición de estratos, ¿no? Que es algo natural en la historia de la humanidad, aprovechar aquello que ya existe, en este caso el pequeño palacio renacentista de los Corvos inserto en la traza, en la estructura propia del templo, permite que el templo llegue a nosotros. Un poco ese planteamiento fue vital para entender el proyecto. Creíamos que había que encontrar un nuevo estrato, un nuevo orden que pudiera recualificar, podríamos decir, este espacio, dar una segunda oportunidad a este vacío urbano, pero de algún modo sí que entendíamos que el esfuerzo de vaciar todo esto no podía negarse, no se podía negar con la petición del pliego del concurso, donde se hablaba de un edificio perimetral que cumpliera una serie de programas culturales y que reactivara esta zona, ¿no? Como podéis ver, es un lugar que tiene una calle que atraviesa paralelo al podio del templo. Como podéis ver, esto
Bueno, se ve bien, ¿no? En el lateral teníamos una valla perimetral que impedía el acceso a esta zona y, bueno, sobre todo vamos a decir, un límite difuso, impreciso, ¿no? El resto de, como digo, la adquisición de distintas viviendas o partes de ellas. Nosotros nos acercamos al proyecto tratando de entender ese desorden, el cual teníamos que hacer nuestro para poder responder a él, no con la intención de ocultarlo, con la intención de modificarlo, sino de, bueno, pues de responder, como digo, a unas fachadas que tenían un sentido, no estaba claro, pero si estaban ahí y de ese modo era por algún motivo, ¿no? Empezamos a dibujar, bueno, este pequeño collage se explica la posición del templo en relación a todo el perímetro que lo franquea, ¿no? Que lo rodea, ¿no? Estos son dibujos hechos por los arqueólogos que fueron muy importantes para entender la naturaleza del proyecto. Para nosotros fue importante, y esto también es algo que debemos hacer los arquitectos, ¿no? Lo hablábamos hoy en el coche, lo hablamos José Ramón, cómo tenemos que ser capaces de generar una necesidad de arquitectura en la sociedad. No digo que la sociedad comprenda la arquitectura, no, a mí me da igual que lo entienda, lo que es importante es que necesite arquitectura. ¿Cómo se necesita arquitectura? Primero, tratando de explicar qué conseguimos con ello y dando nombre a las cosas, nombres que se puedan comprender. Por ejemplo, aquí con los arqueólogos siempre es difícil trabajar con ellos, tienen otro lenguaje, tienen otros tecnicismos distintos a los nuestros. Nosotros hablábamos de que el proyecto tenía que recuperar no los edificios perimetrales, ¿no? Que es un cristopórtico, un edificio que sería de fondo al templo de Diana, sino el vacío, ¿no? Y le dimos el nombre de vacío arqueológico. Ese vacío arqueológico alrededor del templo que necesitaba de nuevo el templo para poder tener su posición en la ciudad, ¿no? Tenéis que entender, como hacéis bien, la estructura de cualquier ciudad romana, con el cardo y el decumano, y como veis en esa recreación de esa volumetría, bueno, pues esa ortogonalidad, ese orden clarísimo que, como digo, daba sentido al templo. Esta fue, vamos a decir, estas fueron las trazas, esta fue la geometría que a nosotros nos interesó. Creíamos que para que el templo volviera a tener una posición adecuada en la ciudad, debíamos recuperar unas trazas que ya no existían. Habían desaparecido, pero todavía tenían vigencia, tenían interés en el entorno. Bueno, son pequeños diagramas muy básicos, muy esquemáticos del concurso, de ese límite con el que ya empezábamos a trabajar sin saber del todo cuál era vamos a decir, la geometría precisa, y esa dualidad entre un límite, como digo, más desordenado, un espacio intersticial, y esa otra geometría que debía recuperar al máximo el espacio arqueológico que rodeaba al templo de Diana. La unión de estos dos órdenes daba como resultado la estructura final que veis en la pantalla, donde vamos a decir que se solapan, ¿no? se intersecan esas dos órdenes, ¿no? El caótico, el azaroso del perímetro, y el otro regular de llenos y vacíos de patios y construcción que en planta daban lugar a una geometría en U y en sección una geometría en L. Todo esto que estoy explicando se ve muy bien cuando en este diagrama, ¿no? Estos tres diagramas muestran la situación que había en la Mérida de época romana, con esos órdenes regulares, siempre ortogonales entre sí, y cómo esas calles todavía se preservan en parte de la ciudad de Mérida, se puede ver cómo se solapan en alguna situación, pero en cambio en la zona más cercana al templo de Diana han desaparecido, ¿no? En un orden donde ya no se reconoce la traza, el foro de Merita Augusta, sino que ya tenemos un orden medieval o de calles que no siguen esa traza, ¿no? Para nosotros fue muy importante entender, como digo, que debíamos modificar la normativa. Eso también se vincula a ese último comentario que hacías en la presentación, donde yo sí que creo que el arquitecto tiene que gestionar, tiene que entrar en los niveles de decisión donde realmente puede cambiar las cosas. Aquí conseguimos, los arqueólogos entendieron que el concepto era recuperar un vacío arqueológico que ya existía y no una forma como tal de la construcción, las dimensiones. El arquitecto, los técnicos municipales y de la administración entendieron que debíamos negar la calle que ya existía, el edificio pasaría por encima de la calle, debíamos negar las alineaciones y generar una estructura con mucha mayor libertad. Se entiende también en la planta
quizás mejor en esta imagen tomada de Google Earth, cómo es una ciudad muy densa, una ciudad donde se reconoce bien el teatro, el anfiteatro. Allí en la parte superior veis el Museo Romano de Rafael Moneo, pero al final es una ciudad muy compacta, donde convive a la vez el vacío arqueológico y el espacio público necesario en la ciudad, ¿no? Entendíamos que la plaza tenía que contener las dos, esa dualidad, ¿no? Debía ser un espacio público, pero no podíamos perder esa condición arqueológica que teníamos en el lugar, ¿no? Bueno, aquí podéis ver claro cómo esa traza, como digo, la unión de las dos geometrías, por un lado permite coser la ciudad, pero al mismo tiempo yo creo que consigue complementar vamos a decir, ese orden más básico inicial. Complejiza, con esos paquetes de espacio intersticial que se van enganchando al edificio y producen una segunda oportunidad espacial que nos permite tener accesos independientes en ciertas zonas, vamos a decir, espacios de servicio al espacio central y, por otro lado, esa plataforma con accesos en los dos extremos que nos permite circular alrededor del templo de Diana a una cota similar a la del podio del templo sin llegar a tocar como tal el templo de Diana. La planta baja, como os decía al principio, se mantenía lo más libre posible. Pensábamos que ese esfuerzo debía mantenerse. Nuestro proyecto no era un edificio, sino una plataforma, una estructura que al final va a permitir que se generen diversos usos en ella, ¿no? Me gusta especialmente esta comparación. Hablamos de un croquis, prácticamente es, cuando sabéis, vosotros que hacéis tantas maquetas, ¿no? Es casi un dibujo de maqueta, de preparar las piezas de corte, ¿no? Y en ella, de algún modo, es un dibujo muy inicial, se reconoce esa geometría, se reconoce esas reglas de las que estoy hablando. En cambio, en el dibujo que tenéis al lado, estamos hablando de un dibujo del proyecto de ejecución con los despieces del hormigón, los despieces de cómo esos tableros iban a ejecutarse, y yo creo que son dos documentos entre los cuales han pasado casi 5 años o 6 años, ¿no? Lógicamente, después de 6 años, si pensáis cómo eres hace 5 o 6 años, pues a lo mejor no eres la misma persona que sois ahora, no pensabais igual, no teníamos las mismas necesidades y, sobre todo, los agentes que han intervenido en esos 5 o 6 años, cambios políticos, demás, han modificado la forma del edificio. ¿Qué era importante para nosotros? Y eso fue algo que tuvimos muy claro desde el inicio. Marcar y definir de un modo preciso las reglas, de un modo preciso cuál era el sistema de aplicación. Una vez que el proyecto iba avanzando, una vez que sabíamos mejor cuáles eran los límites con los distintos vecinos, con la administración, una vez que teníamos todo el input de los historiadores, los arqueólogos, íbamos definiendo la forma. Y eso nos permitió tener el proyecto abierto prácticamente hasta la fase de ejecución. Aquí tenéis algunas plantas en las cuales podéis reconocer esos primeros diagramas, pero si los comparáramos de un modo riguroso, no tienen nada que ver. El sistema es el mismo, la forma es diferente. Y, bueno, esta sucesión de secciones, en esta idea de un territorio alterado por esta nueva estructura, pero un territorio que al final, como digo, mantiene una condición y unas reglas solo alteradas en cada punto según las, vamos a decir, según el contexto más próximo, se entiende bien esa situación de L, esa situación estructural que da sentido a todo el proyecto, pero que, como digo, va cambiando en cada posición. Durante mucho tiempo, varios años, nuestra plataforma tenía la misma cota, el mismo nivel que el templo de Diana. Era, vamos a decir, una regla que habíamos marcado al inicio y que teníamos muy clara. Hasta que de repente, después de muchas maquetas, de distintos análisis, nos dimos cuenta que no funcionaba del todo bien, que la pieza tenía que bajar un poco más, que esa sombra tenía que ser más compacta, que el acceso a la plataforma tenía que ser más fácil, ¿no? Y no sé si fueron 80 o 90 centímetros los que la plataforma como tal, la estructura bajó respecto al podio del templo. Ese punto, ese momento fue mágico en el proyecto porque de repente hizo que el templo funcionara mejor y sobre todo nuestra estructura tomara una proporción y no sé, yo creo que una respuesta al lugar mucho más apropiada, ¿no? Estamos hablando de una estructura de hormigón. A mí me interesa mucho la condición infraestructural de los edificios, la condición de espacios capaces de ser modificados en el tiempo y en este caso fuimos a una estructura de 5 metros de voladizo que va a permitir generar una gran sombra en el perímetro, algo también muy importante
en el espacio público, quizá el tema que más nos interesa a nosotros en la arquitectura, y de algún modo, bueno, pues el programa que se iba incorporando en el lateral, vamos a decir, en la parte interior del proyecto y esta plataforma, llegaban a un equilibrio estructural que nos permitía, mediante un sistema de micropilotes, salvar los restos arqueológicos que teníamos en planta baja o en sótano, ¿no? Aquí podéis ver una fotografía de obra en la cual ya se entiende, ¿no?, cómo estamos hablando de un nuevo layer, una estructura neutra en la cual, bueno, pues se vará un uso u otro y tendremos la capacidad y la posibilidad de cambiar a lo largo del tiempo. Yo creo que es muy difícil y a nosotros nos cuesta mucho definir de un modo, vamos a decir, cerrado la forma. Intentamos que la forma sea lo más libre posible y dejarla abierta, como digo, no solo hasta el final, sino también en términos de programa, intentar que el edificio responda a las necesidades, por supuesto, del programa, pero tenga la posibilidad de cambiar en el tiempo, ¿no? Esta imagen creo que explica bien esa condición que también nos hizo hablar y discutir mucho, ¿no? Como digo, tuvimos que gestionar con el ayuntamiento para modificar las reglas, las normas de aplicación y modificar el pavimento. El pavimento tenía que ser de tierra, pero era un espacio público, era una plaza. Esto es obvio, pero no fue sencillo hacerles entender que el edificio, por supuesto, no podía tener una valla perimetral, que era otro de las vamos a decir, las exigencias del pliego y del concurso, sino que tenía que ser un espacio abierto, la gente podía tocar el templo y el edificio, el monumento como tal, entender que es el templo de Diana mejor conservado de España y que tenía el patrimonio de la humanidad. Bueno, nosotros entendíamos que tenía que la gente podía acercarse a él. Era parte de la educación y era parte de hacer que la arqueología y este monumento en concreto se acercara a la ciudad, ¿no? Conseguimos, como digo, ese equilibrio entre espacio arqueológico, la gente cuando llega y pisa la tierra cambia un poco, sabe que está en la ciudad pero está en un lugar un poquito más especial y al mismo tiempo pues un lugar que no deja de ser una estructura neutra donde después se han incorporado muchos usos y tiene distintos a lo largo del año, ¿no? Distintos usos. Bueno, aquí podéis ver un poco esta situación y ahora ya para terminar voy a ir pasando algunas imágenes donde, como os decía, la condición de esta estructura no es la de ocultar lo que allí sucede. Vais a ver cómo el perfil de todas esas fachadas, ese respeto, esa distancia entre las viviendas, entre un sistema de patios y vamos a decir, la dimensión, la altura, ¿no?, de nuestra plataforma, no tenía la intención de ocultar, sino la intención, como digo, de redefinir una geometría perdida para recuperar ese vacío arqueológico del que os hablaba, ¿no? Esto se ejecutó todo en hormigón, es un cemento blanco, un árido, lo hablábamos esta tarde, un árido que hicimos varias pruebas, lo más parecida al granito del templo de Diana, que le da ese tono un poco, o sea, ese tono neutro, pero que yo creo que toma un poco las texturas propias del lugar. Y como veis, las fachadas perimetrales se mantuvieron como estaban, ¿no? Recuerdo que la construcción del proyecto nos decían, bueno, si es que os lo pintamos nosotros, no hay problema, si esto a la empresa, tal y no, nosotros no tenemos ni autoridad, ni creo que nuestro proyecto deba de incidir en la persistencia que encontramos, tanto arqueológica como la persistencia, bueno, pues más anodina, ¿no?, como estas fachadas, estas medianeras que se mantuvieron tal y como estaban. Yo creo que en esta imagen se entiende bien esa superposición de un nuevo orden que mantiene una tensión, un respeto y genera, como digo, un nuevo espacio entre estas dos estructuras, ¿no?, que conviven. Los interiores, como digo, son unos espacios neutros que otros arquitectos han encargado de trabajar en ellos, mediante concesiones, parte privada, parte pública, y en la cual nosotros, como digo, no hemos intervenido, ¿no? Esto fue difícil al principio, teníamos que ir a nuestro proyecto, nuestro edificio, queríamos construir todo, pero no teníamos el contrato de los interiores. Nosotros solo teníamos que hacer una infraestructura, un equipamiento que después sería alterado y modificado por otros y será alterado en el tiempo. Lo que en principio fue un problema, fue la sensación de impotencia la que nos produjo esa situación, al final se convirtió en una oportunidad. Nos dimos cuenta que era quizá el valor mayor que tenía el proyecto, que podía cambiar en el tiempo, que la gente no tenía que hacer los grafitis en el templo de Diana, sino los podían hacer en nuestros muros. Bueno, esa condición fue interesante, esa sombra perimetral que se llama de terrazas, de mesas, que de alguna forma
concentra en el límite, ¿no? Algo que también a nosotros nos interesa mucho en la arquitectura, la concentración, la compacidad en ciertas situaciones, muchas veces lineales, que no son del todo eficientes, pero nos permiten liberar y acotar aquel espacio, aquella situación que sí que entendemos tiene para nosotros un valor fundamental. Es tan importante lo construido como el vacío, lo que se hace como aquello que se decide no tocar, ¿no? Me interesa también mucho cómo los edificios interactúan con el medio, interactúan con el clima, con el momento del año, con la luz. Aquí es bonito porque la luz nos da confusión, porque trabajan las dos geometrías, la geometría más regular con esa otra geometría más amorfa, más irregular, más espacios intersticiales. Y ese juego de llenos y vacíos, de luz y tal, nos permitía tener una sombra en el perímetro, pero no espacios excesivamente oscuros, excesivamente recogidos en la parte posterior, como digo, en ese muro de micropilotes que consolida el borde de la actuación, ¿no? ¿Veis esa bicicleta que ya puede atravesar en diagonal, el templo, o se puede tocar esa pequeña diferencia de altura entre el podio y nuestro edificio, y siempre las viviendas en el perímetro que no dejan de estar ahí, pero con las cuales nosotros, vamos a decir, mantenemos una cierta relación, ¿no? Pero una cierta distancia al mismo tiempo. La calle, que os decía, tuvimos que variar, alterar el planeamiento, se bajó la cota de toda esa calle, se convirtió en un espacio estancial, pero la calle pasa por debajo del edificio, ¿no? Esto también parece muy obvio, pero nos conllevó bueno, pues, ciertas gestiones, ¿no? Y después, un edificio que se ha proyectado y se ha construido, bueno, pues con mucha polémica, como podéis suponer, estábamos siempre en la prensa, es un edificio, es un lugar que es patrimonio de la humanidad, pero después, de repente, cuando ya la ciudad ha ido entendiendo el edificio, este espacio se ha convertido en un lugar que tiene una identidad propia. Esto también es algo que me gustaría que fuerais entendiendo a través de los 3 casos que os voy a contar hoy. Cómo yo creo que cada proyecto, igual que cada persona, tiene que tener su propia personalidad, su propio carácter, su propia identidad, ¿no? La gente al final lo ha hecho suyo y se ha convertido en un lugar de referencia, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Y ahora el Templo de Diana parece que siempre ha sido así. El edificio, para mucha gente, que al principio bueno, me parecía una cosa moderna, al lado de un edificio histórico, se ha convertido en un telón de fondo, en un elemento neutro que lo que permite es cargar de uso y de programa a todo este espacio. Bueno, de todo este proyecto que os he contado, ahora damos un salto y nos vamos a un polígono industrial, que es la cosa más horrorosa del mundo, sobre todo en ciertas zonas, donde un plan regulado por unas calles sin ningún sentido, bueno, un lugar horroroso en el cual bueno, pues, se trabaja y se van adquiriendo distintas parcelas con una tipología normalmente de edificios exentos y patio de maniobras, ¿no? En este caso, nosotros nos acercamos al proyecto de un modo bastante parecido al del Templo de Diana. Es un proyecto que se ha terminado hace mucho menos, hace un par de años, y en el cual aquí se puede entender con estos diagramas un poco la estrategia que seguimos. O sea, os comentaba, hay un edificio exento, un edificio que tiene una plataforma de trabajo enfrentada a él. Como digo, es la tipología que se suele utilizar en este tipo de industria, ¿no? Este tipo de industria que se hace. Nosotros entendíamos que quizá era más interesante cambiar ese orden y, ¿por qué no?, el edificio nos permitiera acotar un espacio nuevo que diferenciara o dividiera el interior del exterior con bueno, una serie yo creo que de valor que podríamos aportar al proyecto bajo esta decisión, ¿no? Bueno, finalmente el cliente accedió a ello y trabajamos con una estructura muy neutra, una geometría muy sencilla que dividía, como digo, el espacio en dos, lo que estaba fuera y lo que estaba dentro. Las reglas de juego fueron muy claras. Si en el caso anterior las trazas, el orden de época romana era el que para nosotros tenía vigencia, y aunque esas calles ya no existían, esos límites ya no estaban allí, nosotros teníamos que alterarlos para que el templo volviera a tener su posición. Aquí, vamos a decir que el orden del edificio tenía que darse, o se daba, a través del programa del uso de la fábrica. Después de entender cómo funcionaba esta pequeña industria, nos dimos cuenta que lo más importante era la llegada del material, la manipulación. Hablamos de una industria de material eléctrico que
que ensambla piezas, cuadros, una serie de elementos de media y alta tensión, y que después va a obras o a ciertos lugares y ese material sale de la industria. Con lo cual, esa entrada y salida de material fue fundamental. Y de algún modo lo que nos dimos cuenta es que los giros de los camiones, en este caso estamos hablando del camión de mayor dimensión que llegaba a esta industria, tenía un giro máximo de 26 metros, nos permitió definir cuál era la geometría precisa, cuáles eran las trazas a las cuales debíamos responder para que todo el proyecto tuviera un sentido. Trabajamos con una geometría muy sencilla, el cuadrado, pero lo que sí nos pareció interesante fue ese pequeño desplazamiento que se aprecia en planta, con el cual hacíamos que el cuadrado de 30 por 30 que definía el patio de maniobras, que permitía al cliente, y esta fue la estrategia que seguimos para convencer al cliente de hacer este proyecto, permitía que todo el trabajo que se realizaba durante el día, que se acopiaba al exterior, estuviera protegido por su propio edificio, o que incluso los propios camiones pudieran estar cargados para salir por la mañana, y el patio impedía la relación visual con el exterior y al mismo tiempo protegía ese material, ¿no? Pero, como digo, las circulaciones, ¿no?, por las distintas partes del edificio debían estar vinculadas a los vehículos que aquí accedían. Ese desplazamiento del cuadrado de 30 metros que teníamos en el patio, el cuadrado de 45 metros exterior, ese pequeño desplazamiento nos permitía llegar a dos crujías distintas. Unas crujías de 6 metros de ancho y otras crujías de 9. Eso nos permitía ubicar el programa más doméstico, una escala más reducida en las crujías de menor dimensión, y en cambio toda la industria, el desarrollo de los distintos puestos de trabajo, el almacenamiento, se producía en la crujía de 9 metros. Para nosotros este desplazamiento sutil creo que nos permitió un montón de posibilidades y nos permitió resolver el proyecto. Ese patio debía tener una ventilación cruzada, debía tener una luz lo más adecuada posible, pero como digo, tenía esta condición protectora el edificio de ese lugar, ¿no? Hacemos a la máxima altura posible, 10 metros, y liberando cada una de las esquinas y ocupando la dimensión necesaria en cada parte del programa. De alguna forma, de nuevo, era un sistema que aplicaba unas reglas y que se iba adaptando o alterando según, como digo, las necesidades programáticas. Estamos hablando de un proyecto que se hizo con muy poco presupuesto. Antes hablábamos de una vivienda, el precio de una vivienda, hablaba con Guy en España. Aquí estamos hablando de un proyecto que se ejecutó, y creo que este dato hay que darlo, con 700.000 euros de PER. Estamos hablando de una industria de mucha dimensión en la cual, de nuevo, queríamos darle una personalidad, darle una identidad a este lugar. Nos dimos cuenta que con este presupuesto teníamos que ir a un material muy económico y utilizar ese material prácticamente en todas las decisiones de proyecto. Trabajamos con esta chapa galvanizada de 10 metros de altura, chapa que se iba plegando y nos permitía resolver toda la fachada exterior, y que incluso cuando teníamos ciertos huecos, un área, como digo, la cual tienes que protegerte mucho del sol, utilizábamos el mismo material, tan solo con un pequeño desplazamiento de la fachada y un troquelado, que lo que nos permitía es que la luz estuviera controlada, como digo, por este elemento Bisoleil, ¿no? Estamos hablando de una arquitectura muy ligera en su materialización, pero de mucho espesor. Había una única obsesión por parte de la propiedad, que era el aislamiento que tenía que tener el edificio. Estamos hablando de 60 centímetros de aislamiento. Entonces es un edificio que sorprende porque parece muy ligero, pero cuando tú llegas tienes muros de 60 centímetros que nos permitía colocar la estructura en su interior y cerrar por dentro y por fuera con la misma fachada, pegando con 4 capas de no sé qué tipo de aislamiento, que de esa forma conseguía el confort necesario el cliente. De alguna forma encontramos en este material la oportunidad de resolver el proyecto no solo en su fachada exterior, sino, como ahora veréis, también en el patio y también en el espacio interior. Esos giros que antes veíais en diagramas, en plantas, con el tiempo se fueron convirtiendo en marcas en el suelo, donde estos camiones iban atravesando, iban circulando y daban sentido y uso a esta industria. A mí me gusta mucho esta fotografía, porque aparte de comparar el camión y coger un poco la escala de la dimensión como digo, de esta fábrica, lo que es importante es que se trata prácticamente de una sección constructiva.
Hablamos, como digo, del mismo material que tenemos en el exterior, tenemos en el interior, tenemos en el patio, volvemos a tener en el interior y tendremos en el exterior. Esa situación genera un efecto, un espacio donde tú no sabes muy bien si estás dentro o estás fuera. No sabes muy bien si es oficina o es zona de almacenamiento, es patio o es exterior, ¿no? Y el resto de operaciones, como digo, las puertas, los huecos, las ventanas, esas transparencias, se iban consiguiendo con el mismo elemento, tan solo con la articulación del desplazamiento de la fachada o ese troquelado, esos agujeros que permitían transparencia o control solar. Esta imagen muestra ese muro de 60 centímetros que separa el interior del exterior y, como digo, genera un ambiente, una atmósfera única donde bueno, parece difícil saber en algunos momentos dónde nos encontramos. Al final, no deja de tener una condición similar a la del templo de Diana. Estamos hablando de un edificio que modifica el territorio, modifica este lugar y que de algún modo sirve de contenedor a otras cosas. Genera, podríamos decir, es el fondo de lo que allí va a suceder, ¿no? A mí me gusta especialmente esta imagen porque la utilizó la revista Arquitectura Viva en un número que hizo sobre la arquitectura española contemporánea y el título de la revista era Spanish Solution, ¿no? El título de este número. Y utilizó esta imagen, ¿no? Lo cual al final es una solución, bueno, bastante sencilla, pero que yo creo que de alguna forma sí que no sé, me parece que tiene su valor quizá en esa sencillez y en esa idea de intentar resolver del modo más sencillo posible este espacio, ¿no? Lógicamente cada una de estas naves de mayor altura tienen después ese espacio de transición que divide los usos, como digo, con esa compresión y que al mismo tiempo nos permite introducir la luz en el interior. Y bueno, cuando veis la industria en uso, se ve, estas escaleras fueron colocadas por ellos, nosotros ya no hemos intervenido en la utilización del edificio, pero ahora mismo se usa de un modo y en el futuro se puede utilizar de cualquier otra forma, ¿no? Bueno, y el tercer proyecto por el que quiero pasar, me gustaría seguir hablando, seguir ligándolo en esa idea de lo complementario como respuesta a las trazas persistentes, a las trazas, como digo, que muchas veces ya no existen, pero siguen teniendo importancia. En este caso nos encontramos en un embalse, en el embalse de Gabriel y Galán, y bueno, un lugar, como veis, de una complejidad tremenda, muy interesante, donde una península, que era el área de actuación, tenemos la libertad de trabajar en esa península para insertar el proyecto de este centro de tecnificación deportiva. Es un centro que está en la complejidad que tenía el proyecto, donde teníamos que integrar 12 asociaciones diferentes de distintos deportes. Hablamos de vela, remo, montañismo, buceo, triatlón, también embarcación de motor. Todos tenían que, como digo, encontrarse en este espacio, que no era más que un gran hangar donde poder hacer prácticas, workshops, poder trabajar y hacer pruebas en el lugar, ¿no? Esta maqueta expresa muy bien lo que nosotros encontramos allí. Las curvas de nivel en realidad no son solo curvas de nivel, es la huella que el agua va dejando con las subidas y bajadas de este pantano, que es un lago artificial, donde, como habéis visto, bueno, en esta zona hay muchísimos, ¿no? Muchos pantanos donde sube y baja según el momento del año, según muchos condicionantes, y nuestro edificio, así que el pliego marcaba que tenía que estar posicionado en la cota inundable. Aquí la estrategia fue muy clara. ¿Por qué no generar una nueva infraestructura, un elemento que respondiera a esos anillos perimetrales más orgánicos, pero que en nuestro caso, por presupuesto y por tiempo, redujimos a una forma más sencilla? Y de este modo, las 12 asociaciones, estos 12 pequeños edificios que debían de estar dentro del edificio en general, cada uno de ellos tenía una posición similar. Al tener 360 grados como muestra esta vista, nosotros iríamos colocando cada uno de los edificios y todos tendrían un fragmento de costa, de agua, un fragmento de territorio y una visión o una posición que entre ellos decidiría. Y dejamos la planta libre. El número de metros cuadrados, la posición y la orientación sería elegida por cada una de estas asociaciones. Esto nos permitió que la estructura estuviera definida al inicio, pero que hubiera tiempo en el desarrollo del proyecto, incluso en fase de obra, de dar a cada uno el espacio que necesitaba. Poco, yo creo que tiene relación con esa idea también de la industria, con esas ideas un poco que comentaba en el templo de Diana, donde
nosotros marcábamos unas reglas muy claras, pero dejábamos otra situación mucho más libre. Aquí esta imagen, aquí voy a empezar a la inversa, esta es la imagen final del proyecto. Voy a terminar con la misma imagen. Es la imagen que explica el resultado de este edificio. Estamos hablando de un edificio, como digo, que responde a una situación de límite, de borde, algo que, como podéis ver, nos interesa muchísimo en el estudio. Esos bordes, esa maqueta que veíais con las curvas de nivel, se ven marcadas en esa parte marrón del perímetro de toda la península. Pero si vamos a una escala territorial mayor, ese límite lo tenemos en el propio límite del agua, en el propio pantano. Y a una escala todavía mayor lo tenemos en las montañas perimetrales, donde todavía la nieve está en la parte superior y no ha bajado aquí. Pero esa sucesión de límites finalmente da como resultado este proyecto que, como digo, reproduce o, vamos a decir, abstrae esta condición en una única forma circular. Hablamos de un edificio de una dimensión de, hablamos de un diámetro de 200 metros. O sea, cualquier estadio de fútbol cabe en su interior. Hablamos de que una vuelta por la cubierta son 628 metros, es más de medio kilómetro recorrer el edificio. Esa dimensión lo que nos permite es que los 8.000 metros cuadrados a los que teníamos que responder del programa se estiran, se acercan lo más posible a la cota de agua, se reparten en el territorio y solamente puedes apreciar el edificio en su totalidad desde el cielo, desde arriba. El edificio, cada fragmento cuenta lo mismo, pero es absolutamente diferente porque su relación con la topografía cambia, ya veis como los niveles son distintos, aunque la cota del edificio es la misma, pero al mismo tiempo nos permite que, como digo, cada parte del programa tenga una condición bastante similar, ¿no? Este momento fue muy emocionante, ¿no? Cuando de repente volvimos a descubrir la sombra, esa sombra que modifica, altera el interior del exterior y que da una nueva oportunidad al espacio público. Sin duda el tema que a mí como arquitecto más me interesa. Esa sombra se da cuando la cota, vamos a decir, el terreno desciende, porque la cota marcada, lógicamente, tuve que pasar varias comisiones para marcar la cota precisa en posición y en altura de esta estructura, que no separarnos demasiado del suelo y para no tener que mover muchas piedras, ¿no? Teníamos también que preservar al máximo el entorno, un entorno maravilloso, y además había que preservar algunos alcornoques que había en su interior, ¿no? El jefe de obra siempre bromeaba con nosotros que qué sucedía si cuando llegaba al final no coincidía, ¿no? Estos momentos de la obra que son más emocionantes que el resultado final. Ya teníamos los dos planos, pero no teníamos fachada. De alguna forma los árboles se convertían en la propia fachada del edificio, ¿no? O la cubierta, ¿no? Ese plano que de repente no modifica la condición del lugar porque ya la referencia que tienes o la relación no es con los troncos de los árboles, sino con las copas de los árboles o este fotomontaje en el cual un poco se habla de esa condición lineal que modifica y altera el edificio, ¿no? Yo creo que esta es la imagen más interesante, sin duda. Uy, ahora me veis, ¿no? Esta es la imagen más interesante porque creo que recoge todo lo explicado hasta ahora, ¿no? Esas líneas que se van marcando de las subidas y bajadas del agua, el edificio que desaparece en el lugar, todavía sin fachada, esa condición anular que, como digo, permite ir incorporando a posteriori las distintas partes del programa. Aquí veis un fragmento del edificio donde se entiende todo. El edificio siempre es el mismo, pero como cambia la topografía, cada punto es absolutamente diferente. Estamos hablando de un edificio ejecutado en acero, casi en su totalidad. Si el primer proyecto tenía que transmitir esa pesantez, esa situación de masividad que nosotros creíamos que era necesaria para responder al templo de Diana, donde trabajamos prácticamente solo con hormigón, aquí creíamos que la condición tenía que ser la inversa, tenía que ser una condición casi que por contraste, en cualquier momento tú pudieras desmontar este objeto que se posa en esta posición en el territorio y pudieras llevarlo a otro lugar. Entendíamos que para respetar al máximo el territorio
había que intentar contrastar, había que intentar no emular, sino todo lo contrario, ¿no? El edificio, como veis, desaparece, no se puede ver, solo ves un fragmento, pero en un fragmento se entiende todo. La fachada está resuelta con unos paneles que llamábamos escamas, como los peces, de 5 metros de altura por 50 centímetros, y cuando necesitábamos una ventana quitábamos uno de estos paneles, o entre programa y programa había un espacio vacío que eliminaban, en el cual se eliminaban varias piezas de esa fachada ventilada doble de acero. Esta imagen muestra, como digo, que la topografía en su punto central sí cabe más alto que el edificio, que la cota de la cubierta del edificio. En cambio, en la parte inferior veis la sombra que marca esa diferencia, de modo que la relación con el territorio se produce por debajo en cierta zona, a través de los patios cubiertos en otra, y otras veces incluso por encima del propio edificio. Aquí se explica bien, es un edificio muy sencillo, es una estructura anular, donde no tenemos ni una sola curva, esto es importante. La ejecución, el plazo y la limitación presupuestaria nos llevó a generar una superficie absolutamente poligonal, donde la dimensión y la escala del proyecto nos permite trabajar con esta geometría, como digo, sin utilizar una sola curva, ¿no? Se tiene también los distintos usos, como veis, unos con mayor dimensión, otros menos, y siempre ese espacio intersticial de respeto entre uno y otro, que es un lugar al aire libre y que separa a estos edificios que son absolutamente autónomos y que no necesitan del otro para relacionarse. Lógicamente, un edificio de esta dimensión no podría tener una circulación interior, necesita esa transición, ese espacio de respeto para o bien subir a cubierta y moverte por cubierta, o bien descender y en diagonal atravesar de un punto a otro. Pasa que tiene sentido, como digo, porque hablamos de programas independientes. Hablamos de unas fachadas de casi 630 metros, la fachada exterior. O sea, sería el edificio más alto del mundo si lo pusiéramos en vertical. Estamos hablando de que se ejecutó un concurso, se ganó, se desarrolló el proyecto de ejecución en 3 meses, y en 7 meses, creéroslo, se terminó el proyecto. O sea, en una fase de 1 año terminamos un proceso que no podríamos haber resuelto si no hubiéramos tenido en la espalda ese otro proyecto que complementaba absolutamente el anillo, que era el Templo de Diana, que nos llevó 6 años, entre ellos uno de estancia en la Academia de Roma. En estas secciones se puede entender bien cómo el edificio siempre es el mismo, pero la topografía, insisto, es muy pesado, lo sé, varía. Lógicamente, el interior puede ser alterado por cada uno de los usuarios del proyecto. Hay quien tenía particiones. Hablamos en este caso de una crujía de 7 metros, que nos permite tener un pasillo de 2 y unas salas de 5. Se puede subdividir, puede ser espacio diáfano, pero bueno, siempre esa posibilidad que entendemos que deben de tener los edificios, esa flexibilidad en el uso y en el tiempo. Lógicamente, al tener 360 grados, tenemos todas las orientaciones a tiempo real en cada momento del año. Eso que os decía de la relación entre todo lo que nos sucede, la vida, el sol, la lluvia, el viento, en el Templo de Diana iba marcando esas sombras, esas luces que cambiaban en cada momento. Aquí pasa lo mismo, en los brillos, el movimiento de las hojas de los árboles, los colores van cambiando, depende de la posición, como digo, y del momento del día, ¿no? Tan solo abrimos huecos grandes cuando tenemos estos patios cubiertos, ¿no? Estas zonas de porche nos permiten diferenciar unas zonas de otras, pero también abrir otros huecos de mayor dimensión. Nosotros, no sé, nos interesa siempre simplificar al máximo los detalles constructivos. Bueno, esto es una arquitectura que es, como digo, un gran hangar, pero que de alguna forma eso nos da, como siempre os digo, esta situación de generar espacios que se van repitiendo y que al final da una identidad, no sé, una atmósfera propia a cada lugar, ¿no? No deja de ser un lugar de espera para conectar, tener un workshop, un taller, ¿no? Estos trabajos esporádicos que se producen cada cierto tiempo en el anillo. Me gusta esta imagen sobre todo porque demuestra esa condición, como digo, de objeto ajeno al lugar. Pero, como digo también, esa geometría que divide el interior del exterior, genera una zona mucho más tranquila en el interior y la zona de más actividad fuera, como ahora veréis en algunas imágenes.
ejemplo, una anécdota, bueno, aquí se celebran muchos campeonatos de España, de vela, de remo, de distintos deportes, pero una anécdota muy interesante es, consiguieron ganar, que se celebrara aquí, el primer campeonato del mundo de triatlón, ¿no? Y parece ser que hubo, no sé, cuando eran finalistas como sede, hubo una comisión, creo recordar que era en Brasil, donde se valoraban las distintas sedes, y ganó el anillo como tal, por una anécdota que es muy divertida, porque ellos no querían utilizar la cubierta, ellos decían que podíamos abaratar el proyecto si no se subía la cubierta. De repente el Campeonato del Mundo finalmente se celebró aquí por una razón muy sencilla. Se dieron cuenta que el 80% de la prueba, los jueces podían divisar y el público el 80% de la prueba moviéndose por la cubierta, ¿no? No sé, yo creo que al final la arquitectura también tiene esta condición, ¿no? Que de repente aparecen oportunidades. A mí me parece que cuando los proyectos tienen estrategias globales que van más allá de lo necesario del programa, vamos a decir, de lo que se busca, te permite abrir mucho más el campo de acción y permite que a lo largo del tiempo pueda cambiar y puedan aparecer nuevas oportunidades, ¿no? Me gusta esta imagen donde se ve que los corredores, al final hay un trazado, no sé qué campeonato era, donde los corredores utilizan un poco la traza del anillo para seguir tal, incluso hay una embarcación que estará siguiendo una competición que en el agua mantiene esa misma geometría. Muchas gracias. Proyectos nos has mostrado cómo la arquitectura acaba definiendo límites y aunque lo construido es lo que responde al programa funcional, el vacío que genera esa arquitectura es lo que comienza a pasar a ser interesante y a generar esos espacios de encuentro, de lugar en cada uno de ellos, ¿no? Me ha parecido realmente muy interesante los proyectos. Muchas gracias. ¿Una pregunta? En español. Anche in italiano si può parlare. Va bene, devo sapere come. ¿Alguien? ¿Se anima? A ver, Miguel. ¿Podrías comentar un poco el tema de la polémica que debió haber con el tema del templo de Diana y esa forma un tanto contundente? A mí me estaba recordando un poco, con todos los respetos, me recordó un poco a lo que pasó con Giuseppe Terrani en Como. Como algo muy moderno en contra de lo tradicional. Sí, sí, es lo que os decía, o sea, yo creo que la arquitectura, el problema que tenemos los arquitectos es que no la contamos bien, o sea, no se la contamos a la gente para que, o no tenemos las fuentes de transmisión adecuadas para que el ciudadano entienda cómo es la arquitectura. Eso lo que conlleva es, el proyecto más difícil que hemos hecho nunca, y no creo que hagamos una cosa igual, fue el templo de Diana, ¿no? Que trabajar en un entorno como aquel, que por normativa, no sé, impuesta por el consorcio de Mérida, las obras que trabajan en patrimonio no pueden ser, vamos a decir, ocultadas a la población. O sea, nosotros tuvimos que hacer un proyecto con un sistema de micropilotes en todo el perímetro, llegando a las hormigoneras, a un lugar donde casi era inaccesible, sin una tapia, sin una valla, o sea, todo el mundo veía lo que allí sucedía. Eso conllevaba que, bueno, no sé, manifestaciones, no sé cuántas pudimos tener, la prensa continuamente, denuncias de distintos organismos, vecinos, amigos de los castillos, del patrimonio, de todo lo malo que pueda pasar, nos pasó. Entonces, claro, cuando te coges todo al principio, dices, madre mía, bueno, pero te das cuenta que al final la sociedad, bueno, la sociedad es una palabra muy manida, ¿no? Pero la gente de allí de Mérida, me decía siempre la pareja, oye, que la gente que estaba en contra, cuando hemos terminado, oye, que empiezan a decir que no está tan mal, bueno, que no se nota tanto, no, que tal. Y eso es algo que la arquitectura necesita tiempo para ser asimilada, digerida, como queramos llamarlo, ¿no? Entonces fue un proyecto pues complicado por todo esto. A mí me parece que eso nos pasa a todos, y nos pasa muchas veces. Entonces, no sé, yo no creo que el arquitecto tenga que ser un héroe que tenga que luchar por encima de todo. No, probablemente tengamos que encontrar, a través del colegio, de las universidades, de las instituciones, el modo de transmitir qué va a ser aquello, o cómo va a ser ese lugar, o qué porte puede tener, qué garantías tenemos como arquitectos, y de esa forma probablemente generaríamos bueno, una educación, sí, que siempre se dice, pero yo no creo que haya que ser tan, vamos a decir, tan correctos. Hay que generar, o
Los arquitectos debemos generar una necesidad de la sociedad. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mí me encanta el fútbol, como sabes. ¿Por qué Cristiano Ronaldo, cuando tiene mucho dinero, se compra el mejor coche que hay en el mundo? En cambio, le hace su casa el arquitecto malísimo. Yo no quiero que Cristiano, yo no voy a educar a Cristiano Ronaldo. Que no si quiere, y no creo que Cristiano Ronaldo tenga tiempo para que yo le eduque en los valores de la arquitectura. Pero si tú generas una necesidad... Pero si tú generas una necesidad, como se ha generado con ese coche, que si compras ese coche tú eres mejor y estás más contento, si haces lo mismo con la arquitectura, ese señor va a invertir en la arquitectura se va a valorizar y no solo tenemos que hacer proyectos públicos que estén bien, sino también muchos proyectos privados que al final los tratan pues, con el mismo cariño. Nosotros hemos trabajado en esta pequeña industria que además le pudimos dedicar mucho tiempo porque en toda esta época de crisis donde teníamos menos trabajo en el estudio, pues con el mismo cariño que hemos podido trabajar aquí o en otros proyectos que habéis visto o en otros que hemos desarrollado, ¿no? A mí me parece que eso es necesario. Debemos permitir que la arquitectura no tiene por qué destruir, no tiene por qué, no sé, no somos malos, ¿no? ¿Algún comentario? ¿Tienes miedo que pase como pasó en el CURO? Bueno, supongo que conoces la polémica que hubo en el centro de Alcazaba, en Badajoz. Sí. Que te pase lo mismo. ¿Tú eres de allí? ¿No? Sí, sí. Entonces, bueno, soy de allí, pero vivo aquí. Entonces, ¿tienes miedo que te pase por eso? ¿Y qué opinas de ese proceso de involución que está ocurriendo en los pueblos de colonización que hay en la zona, que fueron muy interesantes y que poco a poco están acabando con ellos? Bueno, a ver, aquí son temas muy complejos. Miedo no, yo creo que lo que sucedió en ese caso es que hubo una mala gestión. Los arquitectos creemos que estamos por encima del bien y el mal. Bueno, igual lo conocéis, fue un caso de un proyecto de un arquitecto, yo creo que muy bueno, un proyecto de calidad, en un lugar sin ningún interés, desde mi punto de vista, tiene cierto interés patrimonial, pero una reinvención de un pastiche que no existe, pero que de alguna forma era un edificio contemporáneo cercano a una muralla que tenía cierto valor. Bueno, pues por dejadez de las instituciones, de los arquitectos y demás, hubo un proceso donde ciertas asociaciones denunciaron al arquitecto el proyecto y ha conseguido que un juez, es la primera vez en España, dé una orden de demolición, ya no del edificio entero, que si cabe todavía, yo creo que esa está más, es más, no sé, es casi más, no sé cuál es la palabra, flagrante. Una parte del edificio, o sea, un juez tiene potestad para decir que ese edificio se ha pasado de altura, no normativa, pero la altura no es adecuada y una asociación le dice que tiene que bajar la altura, tiene que cortar su edificio, como si nos pidieran ahora que nos cortaran por aquí mitad de esta sala y tuviéramos el cielo encima, pues tiene que cortar el edificio para que pudiera mantenerse en pie si no tenían que demolerlo entero. Entonces, yo creo que eso es un problema, ¿no? Pero es un problema no porque el juez tenga potestad para tomar esa decisión, sino porque nosotros como arquitectos, insisto, no entramos en los procesos de gestión, los procesos en los cuales podemos decidir cosas mucho más importantes que lo que es un proyecto. Eso no sucede en los pueblos de colonización. Lógicamente son unos pueblos maravillosos, hablamos también de este tema hoy, pero también es verdad que ¿qué se hace con eso ahora? O sea, en muchos casos son pueblos donde casi no había unos requisitos o de necesidades mínimos, de casi baños, o sea, son pueblos en muchos casos muy básicos y lógicamente sus habitantes quieren modificar esa arquitectura. Y encima se van y no tienen tampoco muchas veces son zonas que tampoco tienen una infraestructura y adecuada al tiempo en el que vivimos. Entonces, no sé muy bien cuál es la solución, perdón, pero la preservación como tal, per se, no es la solución, seguro. ¿Algún comentario que queréis hacer? Sí, no, ahora. Nada, reiterar las gracias por haber venido a dar la conferencia y esperamos que dentro de algún tiempo nos puedas volver a visitar, quizás para hacer esa ruta de los embalses del Navia, que seréis muy bien recibidos de nuevo. Muchísimas gracias.